iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español que trata en su tomo 3 de los espacios naturales. Estamos en la lección 15, los espacios naturales de Castilla-La Mancha, donde estamos en la segunda lección de Cuenca, en la Manchuela y la Alcarria. Si observamos las protecciones actuales en Cuenca, nos damos cuenta que en toda la zona de la Manchuela y la Mancha de Cuenca no tenemos apenas protecciones. Fijaros, tenemos la protección de la foz del río Júcar, de 2.778 hectáreas, y las zonas de humedales de la Mancha, que podrían llegar a sumar unas 5.000 hectáreas. Y luego tenemos también la protección de la zona del Cabriel, que hemos hablado antes de si incorporarla a la protección de la Serranía de Cuenca o de la subserranía. Pero como veis, un gran espacio en blanco marca todo lo que es la zona de la Manchuela de Cuenca. Y sin embargo, si vemos la superficie con áreas, aquí tenéis lo que son los parques naturales punteados, solo estos espacios y las zonas de reservas de las lagunas, y lo que son los CECLIC, que amplían muchísimo las serranías. Sin embargo, como veis, esos CELIC no aparecen apenas en esta zona de la Mancha de Cuenca. Y sin embargo, las áreas de interés a proteger, si os fijáis, son mucho, no tantas como en la serranía, pero fijaros que aparecen, por un lado, siguiendo el río Júcar, en todas estas serranías que siguen pequeños cerros o sierras que siguen el Záncara, las que continúan la sierra de Altomira en la sierra de Almenara. Es decir, hay un gran paisaje que no aparece en ninguna de las protecciones, hablando de la Manchuela y de la Mancha de Cuenca. Lo que vamos a dibujar como corredores norte-sur en esta Mancha de Cuenca son restos de antiguos bosques de encinares, hoy muy dispersos, que están mezclados con pinares de repoblación, sobre suelos que están realmente muy erosionados, muy esquilmados. Pero si nos fijamos en ellos, aún podemos volverles a dar entidad. Como en otras zonas, a veces la repoblación, primero con coscoja, luego con encina, puede empezar no en los suelos muy erosionados a veces de las colinas, sino a veces en cultivos abandonados o cultivos adquiridos para ir poco a poco creando el corredor. Es decir, si el espacio alto está muy erosionado, ha tenido un gran éxito la política de repoblar primero los campos de cultivo abandonados o cercanos a esos cerros que eran adquiridos, y a partir de esos campos de cultivo poco a poco ir acometiendo la repoblación de las partes altas. Al final logramos crear y reunificar las manchas de encinares y lograr crear estos corredores que aún se intuyen en el paisaje. Aquí este dibujo sería los encinares sobre Belmonte. Y si nos vamos más hacia el oeste, vemos la Sierra de Almenara. La Sierra de Almenara puede, como parque natural, si se declarase parque natural, puede irse ampliando e ir descendiendo poco a poco hasta Hinojosos, hasta las zonas protegidas de los humedales de Mota del Cuervo, es decir, puede formar una frontera verde, casi en la frontera con Toledo, y alcanzar también Ciudad Real. Tenemos cientos, miles de pies de encinas asombrosos, algunos muy altos. Sin embargo, la administración sigue increíblemente apostando con una enorme ceguera por repoblar con pinares, renunciando a un bosque mucho más rico que fue como fue realmente este carrascal, estos encinares. Almenara, la Sierra de Almenara va a permitir enlazar en los carrascales de Belmonte, envolviendo todo el valle del río Monreal, y llegar incluso, apoyándonos en los bosques que rodean el Záncara, podríamos llegar hasta San Clemente, ya en el río Rus. Pueden formar, por tanto, como grandes espolones continuos entre los cultivos. Para ello es preciso, como hemos dicho, en algún momento adquirir cultivos para enlazar bosquetes e incluso ir ampliando los bosquetes existentes sobre pequeños cultivos cercanos a las laderas. Es un dibujo de los corredores. Es inadmisible que dejemos morir estos encinares
estas viejas dehesas que aún quedan en las colinas, en las mesetas. Es preciso acotarlos, repoblarlos, ampliar su área, uniéndolos, dándoles cohesión. Quedan miles de encinas aisladas, dispersas, que están reducidas esperando solo su desaparición. Es preciso revertir este proceso. El objetivo es volver a generar los bosques de encinares, las viejas dehesas que repoblaron todas estas sierras. Aquí dibujo visto desde el oeste, sería la dirección norte-sur. Vemos una serie de corredores norte-sur que pueden realmente surcar la Mancha conquense. Fijaros, provendrían de la Sierra de Altomira, cruzarían Tarancón, la Nacional 400, llegarían a Saelices y descenderían por la Sierra de Almenara, aquí tenemos los Hinojosos, la zona de lagunas protegidas de la Mota del Cuervo. Rodeando el valle del río Monreal podrían unir encinares para llegar hasta Belmonte. De ahí podríamos saltar hasta los corredores que van acompañando, pequeños bosques que van acompañando el río Záncara. De ahí también, a partir de García Muñoz, de los bosques de García Muñoz, podemos llegar a la zona de Honrubia, a la Sierra de Cañabate y llegar a San Clemente. También podrían llegar a unirse estos corredores. Luego tenemos el corredor del Júcar, en todos los márgenes del pantano de Alarcón y luego siguiendo el río Júcar. Tenemos también en la divisoria Júcar-Cabriel y también el gran corredor del río Cabriel. Es decir, como vemos, hay una serie de corredores norte-sur en un territorio muy deforestado que es La Mancha, pero donde estos pequeños cerros, estas pequeñas sierras, han conservado la vieja vegetación, pero sin embargo con ningún tipo de protección. Aquí tenéis ese dibujo de los corredores. Fijaros, el corredor A proviene de la Sierra de Altomira, que ya está protegida. Protege los bosques de la Sierra de Santa Quiteria hasta llegar a Saelices, este punto tan importante. Continúa por la Sierra de Almenara hasta los Hinojosos y hasta alcanzar las zonas de Mota del Cuervo. Es decir, podríamos llegar hasta la frontera ya con Toledo. Esas son las zonas de las lagunas protegidas de la zona de las mesas. El corredor B saldría también de Saelices y discurriría hacia Almonacid alcanzando Belmonte, es decir, va flanqueando el valle del río Monreal. Alcanzaría también la zona de las Pedroñeras y los bosques al oeste del Provencio, todos estos bosques que quedan aquí un tanto aislados. Este corredor enlaza hacia el este con el corredor del Záncara, que sería el tercer corredor, este corredor, donde aquí, sobre las Pedroñeras, enlazarían los dos corredores. Este corredor protege los bosques que están en torno al río Záncara y que parte de Zafra de Záncara, llega hasta Villalgordo, llega hasta Villalgordo. Perdonad que he saltado al corredor D. El corredor C, como digo, sigue rodeando en torno al río, rodeando Alconchel, Carrascosa, La Alberca y alcanzando San Clemente y el Provencio. Fijaros que este corredor, con estas zonas un tanto de pequeños bosquetes aislados, puede perfectamente unir con el corredor B hacia Belmonte y también llegar hasta San Clemente, ya sobre el río Rus. Aquí en el Provencio podríamos también, en la zona del Provencio, proteger los pinares entre Provencio y San Clemente, proteger estos pinares que están al sur. El corredor D parte de Zafra de Záncara, llega hasta Villalgordo y Mojón Alto, que es en toda esta zona de aquí. Llega también hasta Pinarejo y la Sierra de Cañabate. Y protege los bosques al sur de Cañabate y también de la zona de Vara de Rey y Sisante, hasta Pozo Amargo y Casas de Aro. Fijaros que este corredor que nace aquí, en el Záncara, sin embargo se dirige hacia el sureste y alcanza la zona de Vara de Rey. Y aquí, como veis, hay un espacio muy interesante a proteger. Llegaríamos así hasta la frontera de Albacete.
de nuevo llegando al sur. Puede enlazar con el corredor C, que hablemos en la zona de Carrascosa. Aquí hay una posibilidad de enlazar el corredor C y el corredor D. Es fundamental en él los bosques de la zona de Pinarejos, de Garcimuñoz, es importantísimo. Aquí hay una mancha muy importante de antiguos bosques. Por último, el corredor E sería el corredor del Júcar. Parte de San Lorenzo y Albaladejo, es decir, donde va a empezar el embalse de Alarcón. Va protegiendo los bosques, en algún caso pequeños, pero que existen los bosques de los márgenes del embalse de Alarcón, y se ensancha mucho al norte de Tébar, enlazando con Vara de Rey y Sisante con el corredor D. Es decir, tenemos unas posibilidades de enlazar a partir de Tébar. Los bosques también pueden enlazar hacia el norte con los bosques de la Sierra del Monje, que estaba aquí, recordáis, en la subsierra, en la zona de Valverde, de Olmedilla y de Motilla. Motilla, Valverde y en la zona de Motilla. Llegando hacia el este hasta Pozorrubielos, que tenemos aquí, y Casa Simarro, que estaría aquí. Y como veis, este corredor del Júcar puede acabar teniendo una gran entidad. Después tenemos el corredor de Iniesta, que esto lo vimos al hablar de la subsierra o de la Serranía Baja, parte de Castillejo y muere al oeste de Iniesta, sin poder continuar al sur. Este espacio al final lo habíamos incorporado al espacio de la subsierra. Y por último tendríamos el corredor G, que lo que hacemos es ampliar el CEC del río Cabriel para reforzar este importantísimo corredor. Fijaros que este corredor es la frontera ya con Valencia, en la zona de Utiel-Requena, que es una zona muy deforestada, y es un corredor importantísimo porque en parte ya está protegido por este CEC, pero puede perfectamente ampliarse y puede formar parte o bien de esta serie de corredores de la Manchuela de Cuenca o bien formar parte del de la Serranía y de la Sierra Baja, ampliando por tanto este corredor. Llegaríamos también hasta la zona de Villarta y partiría un ramal hacia Granja de Iniesta, tratando de enlazar con los bosques al norte de la Nacional 3. Y fijaros que este corredor puede acabar enlazando y rodeando toda la zona de Minglanilla. Esto, como veis, son el dibujo de los corredores. Y este espacio lo convertiríamos en Parque Natural de la Mancha y Manchuela conquense. Estos corredores norte-sur que os hemos dibujado suman unas 60.000 hectáreas. Podría en algún caso sumarse al Parque de la Subsierra, que tenía 140.000, con lo cual supondríamos 200.000 hectáreas. ¿Por qué hablamos de unirlo a esto? Porque quizá este parque natural nos parece un poco pequeño, con poca entidad, y unido a la Subsierra cobraría una mayor entidad, sería un parque de 200.000 hectáreas. Pero si bien es cierto que este tiene otra problemática diferente a la de los corredores. El caso es que si se unieran formaríamos este gran parque natural de la Mancha o Manchuela conquense. Este parque es clave, por un lado, para proteger la serranía, como vimos, y sobre todo para cerrar la brecha de la desertización que vimos al principio de la lección de Cuenca. Para ello es preciso reforzar el corredor del Cabriel, vamos ahora al revés, de los 4 kilómetros actuales a los 8 kilómetros, como hemos visto antes, el del Júcar, que tendría una media de 6 kilómetros, aunque sobre la zona de Tébar consigue 12 kilómetros, maravilloso corredor del Júcar, el de Cañabate-Pinarejo, Vara de Rey, que tiene 3 kilómetros de media, el del Záncara, que tiene unos 2 kilómetros de media, el de Almonaciz, que tiene 2 kilómetros y enlaza con el del Záncara, y el de Almenara, por último, que va desde los 3 kilómetros hasta los 10 kilómetros, flanqueando, como hemos dicho, el Valle de Monreal sobre Belmonte. Suponemos así, aunque sea en diferentes líneas, si vamos sumando todos estos grosores, tenemos una barrera nada menos que de 22 kilómetros de vegetación, barrera para la desertización que viene del Levante y la que avanza desde la Mancha. Son 22 kilómetros fundamentales, no solo para Cuenca, sino para la Mancha y para toda la península.
Este dibujo se llama Las Barreras. En Valencia tenemos, ya lo vimos, las sierras del Martés, del Río Magre, del Caroch, de las sierras del Boquerón, que por suerte son apoyadas por el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, rodeando así la zona deforestada de Utiel-Requena. Tenemos además, todo esto está reforzado por los corredor del Júcar, como hemos visto, por el de Pinarejo, la zona de Pinarejo, Vara de Rey, por el corredor del Záncara, por el corredor de Almonacid y el corredor de la Sierra de Almenara, y también está todos ellos apoyados en los bosques que nacen en la serranía. Estos corredores cumplen la misión de cortar la desertización y lograr descender la isolleta de 600 y 500 milímetros desde los Montes Universales hasta el Júcar. La intención, como veis, es llegar al Júcar, lograr cerrar esta gran brecha en la pluviometría. Dibujado en sección, este dibujo lo llamo Almenara. Fijaros, la Sierra de Almenara, desde La Mancha, ya de La Mancha de Toledo y Ciudad Real, Toledo esencialmente, es la primera barrera montañosa que limita La Mancha, junto con su sierra paralela de Almonacid, que llega hasta Belmonte, protegen, en cierta manera, el río Záncara y toda la manchuela conquense. Por ello, Almenara es importantísima. Si Almenara falla, tanto Almenara como Escaleras, que viene de Almonacid, si Almenara falla no tenemos apenas sierras para impedir el paso de la desertización, porque aquí tenemos, como veis, las alturas, Mojón Alto, hasta el río Rus, las sierras y hasta el valle del Júcar. Es decir, que estas son las barreras que tenemos entre La Mancha y el Levante. Son los fosos del Júcar y del Cabriel, son, con sus laderas boscosas, también unas buenas barreras de humedad, como podría ser el pequeño Záncara y el río Rus. Entonces, como veis, esta es la sucesión de pequeñas barreras, valles y ríos que forman esta debilísima barrera frente a la desertización. Y visto en la otra dirección, desde el oeste, descendiendo de la Sierra de Altomira, sobre Tarancón tenemos Almenara y sus estribaciones. Como digo, son la única barrera que queda entre La Mancha y la Mancha de Cuenca, la Manchuela. Es casi la única barrera oriental importante que tiene La Mancha. Esto impide unir La Mancha con la Mancha de Cuenca y con la meseta de Utiel-Requena, que está muy deforestada. Como he dicho, esta sierra es la gran barrera que podemos crear a la desertización, a la ruptura de la isolleta de 500 milímetros. Si reforzamos Almenara y sus sierras para que formen una barrera hasta el Júcar, hay que logre descender la isolleta de 500 milímetros hasta el Júcar y de aquí intentar ir llegando hacia la Sierra de Alcaraz. El primer objetivo aquí en Cuenca es llegar hasta el giro del Júcar. Fijaros que estas pequeñas sierras son en el fondo la divisoria del Guadiana. Todos estos ríos, el Záncara, el Rus, van al Guadiana, el Cigüela, con lo cual es una divisoria del Guadiana que va realmente al Atlántico, con el Mediterráneo, porque ya el Júcar giró y se dirigió hacia el Mediterráneo, al igual que el Cabriel. Por tanto, este es un punto, es una de las claves de España. En esta divisoria se está rompiendo la continuidad de los bosques de la Ibérica, que recordáis que venía desde la Sierra de la Demanda, incluso antes venían desde Peñalabra, de la cordillera Cantábrica, donde realmente nace la Ibérica, que habían logrado descender en una cierta continuidad, rota a veces por el Jalón, rota, como acordáis, el puerto de la Brújula, pero que lograban llegar a las tierras de Zaragoza, continuar en las tierras de Teruel y seguir luego hacia Valencia. Pero a partir de la zona de Guadalajara seguían por la serranía de Cuenca y aquí es donde se detienen. Y tenemos que lograr esta divisoria, alcanzar las sierras de Alcaraz y del Segura, que ya son las sierras béticas. Por eso estas pequeñitas sierras, estos pequeñitos fosos, sobre todo del Cabriel, del Júcar, son claves para lograr una muralla,
para proteger estos bosques que están muy debilitados, como hemos visto, para repoblar estas cumbres, estas laderas y estos campos que están en lo alto de estas sierras. Crear un parque natural importantísimo con estas pequeñas alineaciones norte-sur. Si esta barrera logramos crearla, romperíamos la desertización que progresa desde la Mancha y desde el Levante, por lo cual es, como decimos, muy importante este parque natural, a pesar de su pequeño tamaño. Fijaros que, dibujado de nuevo, este parque natural que lo llamaríamos de la Mancha y de la Manchuela conquense, separado del de la subsierra que hemos visto antes, en este territorio tan difícil solo teníamos este pequeño CEC de los humedales y el de las hoces del Júcar, que tenía 2.778 hectáreas. Teníamos parte del CEC del Cabriel, si es que este lo proponemos formando parte de este parque natural o según si lo unimos al de la Serranía de Cuenca. Aquí lo dibujamos formando parte de este parque natural de corredores norte-sur, de la Manchuela de Cuenca. Así tendríamos los corredores de la Sierra de Almenara, como hemos visto, la de Almonacid unida al río Záncara, tenemos el corredor del Júcar y al final sumarían toda esta suma de corredores 60.000 hectáreas. Por su complejidad podrían formar un parque natural propio dedicado esencialmente a la repoblación de estos corredores o bien estar unido a la subsierra para tener la entidad de un parque natural de 200.000 hectáreas. Y lo tenemos simplificado. Fijaros que si ahora sumamos lo que hemos logrado hasta ahora en Cuenca, 500.000 en la sierra, en la serranía, 140.000 en la subsierra y 60.000 en la Manchuela de Cuenca, tenemos las 700.000 hectáreas. Es decir, tenemos un 40,83% del territorio. Fijaros qué importante. Ya hemos logrado superar el 40% del territorio. Como hemos dicho, el parque natural de estos corredores y la subsierra podrían estar unidos, formarían, por tanto, un parque natural que ocuparía 200.000 hectáreas, un 11% con 66% del territorio. Pero fijaros que ya con esto la protección de Cuenca ha superado ya el 40% de la región. Y ahora nos vamos a centrar en la Alcarria conquense. Fijaros que en la Alcarria de Cuenca teníamos esta protección. La Sierra de Altomira era una protección de 29.000 hectáreas, pero solo 12.000 correspondían a Cuenca. Luego teníamos las estepas yesosas del río Mayor, que tiene 11.481 hectáreas y que tienen estas pequeñas mesetas de los ríos que van descendiendo hacia el embalse de Buendía. Como veis, muy poca protección para la zona de la Alcarria. Luego teníamos los yesares del Tajo y 300 hectáreas al oeste de Tarancón. Fijaros que la Alcarria aparece como un gran vacío, porque esta ya es la protección de la serranía, la zona de pliego. Fijaros que es una cuenca que vierte toda ella al Tajo, la de la Alcarria conquense, y la frontera podría ser esta carretera nacional 400 o la divisoria Cihuela-Tajo. Sin embargo, cuando vemos este dibujo que hacíamos de las áreas de interés a proteger, nos damos cuenta que si tenemos estos pequeños CEC, sin embargo, aquí hay espacios muy interesantes de la Alcarria, que aunque estén en parte deforestados, en parte abiertos por cultivos, forman al final una unidad importante. Y sobre todo, fijaros en toda esta masa boscosa al norte de los Altos de Cabrejas, al norte de la Nacional 400, o sea, área muy importante. Lo mismo vemos en la Sierra de Altomira. Fijaros que hay una serie de bosquetes que podrían perfectamente bordear Tarancón por el norte y unir con el CEC de los yesares del Tajo. Es decir, que realmente el espacio natural que tiene interés es mucho mayor. Lo mismo que nos pasó en la subsierra, en la sierra, la serranía baja, que estaba sin proteger, y lo mismo que nos pasó en los corredores norte-sur. La Alcarria conquense, como hemos dicho, posee el parque, el LIC de la Sierra de Altomira, ya CEC, que comparte con Guadalajara y dos pequeños CEC en torno al río Mayor y al Guadamejuz. Son dos CEC que protegen las cuencas de esos ríos. Pero, sin embargo, posee zonas muy valiosas de bosque
precisamente al norte de la carretera Cuenca-Tarancón, que realmente es el río Ciguela, fronteras con todas las sierras que hemos protegido ya, de la subsierra, de la Mancha Conquense, de la Serranía, es decir, está rodeada ya por zonas que hemos protegido. Y fijaros que desde Campos del Paraíso a la sierra, a los Altos de Cabrejas y a Cuenca, tenemos todos estos bosques muy importantes donde está el nacedero del río Mayor, que podrían llegar a alcanzar, desbordando, podrían llegar a alcanzar la meseta de la zona de la Peraleja y alcanzar también el Guadamejuz en la zona de Valdecañas, y que desde aquí tenemos una importantísima masa forestal que puede ayudar a enlazar con estos LIC y sobre todo con la zona de las mesetas. Fijaros que es importante también que desde Valdecañas podemos llegar a enlazar con la meseta de Gascueña, Castejón, que vamos a ver que es una de las piezas claves en la Alcarria de Cuenca, porque llegaríamos hasta el Guadiela y hasta Priego. Aquí va a estar una de las claves, aquí y en estas mesetas que vamos a ver, una de las claves de la salvación de la Alcarria y sobre todo, como vemos, en estos bosques que llegan de Cuenca a Huete. Fijaros, si ahora dibujamos el espacio que podríamos realmente proteger, la Alcarria realmente, fijaros que está formada por las sierras y mesetas que corren entre el Ciguela y el río Mayor y sus nacederos, y luego así como con la meseta de Saceda, que es esta meseta importantísima que veis enlaza con este CEC del río Mayor que había protegido el río, y con el CEC, aquí no un dibujo del río Guadamejuz. Fijaros, esta es importantísima. ¿Por qué? Porque nos permite enlazar con esta zona que hemos dicho de los Altos de Cabrejas, de toda esta zona serrana que llega hasta Huete, donde nace el río Mayor. Pero es que además tenemos hacia el este la meseta de la Dehesilla, muy importante, que no tiene protección ninguna y que está entre el Guadamejuz y el río Guadiela. Hacia el este, estas mesetas se unen en las cabeceras del Guadamejuz en una serie de sierras que están muy deforestadas, como son la de Cañaveras, la de Arreancacepas, pero que regeneradas permitirían una gran unión de las cabeceras del Guadamejuz, de toda esta meseta, que casi alcanzaría Priego, iría desde el embalse hasta Priego, iría hacia Torralba, enlazaría en Valdecañas con los montes que descienden de los Altos de Cabrejas y también tendría el apoyo de toda esta meseta de Saceda, que como veis también enlazaría al este de Huete en el río Mayor, y que a su vez tendríamos los LIC de los yesares de la Alcarria en el río Mayor y el río Guadamejuz. Fijaros que además teníamos, antes lo hablábamos, al oeste de Altomira tenemos la posibilidad de proteger estos pequeños bosques que alcanzan el CEC de los yesares del Tajo al norte de Tarancón. Al final permitiríamos, como veis, definir una Alcarria donde protegíamos sus bosques, aunque queden grandes zonas agrícolas entre ellos, que no hay ningún problema. Al final, todo esto supondría unos 76.000 hectáreas entre la Nacional 400 y el río Guadiela y el embalse de Buendía. Y tendríamos otras 26.000 hectáreas si incluimos a Sierra de Altomira y las sierras que van acompañando ya los cerros hasta el Tajo, sobre Tarancón y la zona de Zarza. Al final tendríamos 102.000 hectáreas, donde ahora no teníamos protegidas más que unas pocas hectáreas. La Alcarria conquense frente a la Alcarria de Guadalajara, donde teníamos aquellas grandes manchas de encinares, la Alcarria conquense es muchísimo más problemática. Está muy deforestada, posee el gran embalse de Buendía, que alteró realmente lo que era el corazón de esta Alcarria, que era ese encuentro de los ríos del Guadiela, del Guadamejuz y el río Mayor. No logra articular sus viejos bosques que están muy debilitados, están dispersos. ¿Cuál es la clave para salvar la Alcarria de Cuenca? Probablemente sea la meseta central de la zona de la Dehesilla,
la zona de las Olmedas, de Gascueña, de Cañaveras, alcanzando también la zona de Cabeza Albillas y enlazando así con la Sierra de Bascuñana y con la Sierra de Cabrejas. Creemos que ahí está la clave de la salvación de la Alcarria, que eso nos permitiría enlazar con la Serranía de Cuenca, con la Sierra de Cabrejas, con Huete, en el nacedero de dos de los grandes ríos de esta Alcarria conquense. Ya lo he dibujado de pequeño dibujo desde el sur. Fijaros que aún es posible salvar la Alcarria conquense. Tenemos, como he dicho, la meseta de Castejón, Villalba, Cañaveras y Gascueña, y también Olmeda, que tiene fuerza suficiente toda esa meseta para ser el corredor verde de esta Alcarria, el corazón verde de esta Alcarria conquense. Si además le unimos a ella los cerros boscosos de la zona de la Peraleja y los barrancos y los pequeños valles de Guadamejuz y de Mayor, podremos enlazar la trama actual y enlazarla sobre todo con los montes que vienen desde Huete hasta Cuenca, al norte de la Nacional 400, en los Altos de Cabrejas, con lo cual damos cohesión a todo ese paisaje. Aquí lo tenemos dibujado. En la Alcarria teníamos en Altomira y en Tarancón, teníamos los LIC de las estepas yesosas de la Alcarria, que tenían 11.481 hectáreas, pero que estaban separadas en tres zonas, que eran estos que veis aquí, tres pequeños CEC. Teníamos también el de la Sierra de Altomira, vimos que tenía 29.000 hectáreas, pero las cuales solo 12.000 estaban en Cuenca. Y tenemos el pequeño CEC de los Yesares del Tajo, que es un gran CEC, pero del cual solo teníamos 1.300 hectáreas al oeste de Tarancón. Por lo tanto, nuestra intención es proteger las sierras, como hemos dicho, desde la divisoria Tajo-Guadiana o la Nacional 400, entre Huete y Bascuñana de San Pedro, donde tendríamos 36.000 hectáreas en esta zona de sierras, donde nace el río Mayor y el río Guadamejuz. Pero además tenemos todas estas sierras y páramos, donde en sus bordes tienen vegetación, que tendríamos 40.000 hectáreas, incluyendo los 11.000 del CEC. 40.000 hectáreas hasta llegar al embalse de Buendía. Por último, tendríamos la ampliación de la Sierra de Altomira hacia el oeste, hasta enlazar con estos yesares del Tajo al norte de la zona de Tarancón, que ahí tendríamos 26.000 hectáreas. Es decir, que si sumamos las tres áreas, 36.000, 40.000 y 26.000, tendríamos un total de 102.000 hectáreas, un 5,95% de la superficie de Cuenca. Y quedaría, en cierta manera, completado el dibujo de las protecciones de la Alcarria y de toda Cuenca. Aquí aparece, por tanto, los parques naturales de Cuenca. La suma de los tres parques naturales propuestos, al final, están sumando 802.000 hectáreas. Los 500.000 de la Serranía, 140.000 de la Subsierra, 60.000 en los corredores norte-sur de la Manchuela y los 102.000 de la Alcarria conquense. En total, un 46,8%, esas 802.000 hectáreas, un 46,8% de la superficie provincial, que era de 1.714.000 hectáreas. Es decir, que fijaros desde la cuenca que habíamos recibido con estas importantes protecciones, pero que iban desapareciendo conforme se dirigían hacia el sur, la nula protección de toda la Manchuela, la pequeñísima protección de la Alcarria y el enorme vacío donde solo teníamos protegido al final un 18,2%. Esta es la propuesta final, que como veis estamos, como hemos dicho, en las 802.000 hectáreas, un 46,8% de la superficie de Cuenca. Con lo cual, fijaros, las protecciones que habíamos empezado en Guadalajara, con el Alto Tajo, con la Tierra de Molina, luego continuadas con la Alcarria, continuarían por aquí con la Serranía de Cuenca, llegando ya a la frontera con Valencia y siguiendo el Cabriel, que se dirige para encontrarse con el Júcar. En lo que es la provincia de Cuenca habríamos cerrado
esa importantísima barrera y logrado continuar la protección de la serranía hasta la frontera con Valencia y por el Cabriel. Nuestra intención, como sabéis, es entrar ya en las tierras de Albacete con unas áreas protegidas, tanto con esta serranía, con la subsierra, como los corredores norte-sur. Igualmente, luego lo veremos en el mapa general de Castilla-La Mancha, esta alcarria de Cuenca protegida se uniría a la alcarria de Guadalajara y a la alcarria de Madrid, que hemos también dibujado en a lo largo de las distintas regiones. Muchas gracias.